Unidad de aprendizaje número 2. Metodologías de desarrollo de sistemas de tiempo real. Tema 1. Metodologías estructuradas orientadas a objetos. Metodologías estructuradas. Los métodos de diseño se pueden dividir en informales, estructurados y formales. Los estructurados se diferencian de los informales en que aquellos usan métodos de representación que pueden ser gráficos, bien definidos, construidos a partir de un pequeño número de componentes predefinidos, interconectados de manera controlada. Sin embargo, a diferencia de los métodos formales, los lenguajes de los métodos estructurados carecen de la base matemática que permita realizar análisis formal de propiedades del sistema. Las metodologías estructuradas no incorporan fundamentos formales debido a la complejidad que presentan, que implica un coste muy alto en la formación de personal cualificado para su uso, especialmente en sistemas de gran complejidad. HUD, JSD y Mascot son algunos ejemplos de metodologías estructuradas de diseño. Estas metodologías incorporan mecanismos para especificar las características no funcionales de los sistemas de tiempo real, como la concurrencia, los requisitos temporales, la tolerancia a fallos y la interacción con los dispositivos físicos. Las metodologías estructuradas más usadas son las denominadas metodologías de diseño modular, que incorporan aspectos funcionales para la especificación de requisitos y abstracciones de datos en el resto del diseño. A partir de los requisitos se obtienen diagramas de flujos de datos que identifican procesos secuenciales de cálculo y que pueden ser refinados hasta obtener transformaciones de datos de bajo nivel. En el siguiente paso se tiene en cuenta la concurrencia inherente del sistema y se agrupan los flujos de control secuenciales en hebras de acción concurrentes, en función de diferentes heurísticos. Por ejemplo, se pueden agrupar en función de los componentes físicos que usen, en base a consideraciones temporales o a su criticidad. Seguidamente se definen las tareas que van a componer el sistema a partir de las hebras de acción concurrentes previas. La división en tareas dependería del estudio de la concurrencia de la aplicación, la conexión entre procesos y el acoplamiento y la cohesión entre las tareas. En esta definición se tiene en cuenta el modelo de tareas en el que se va a implementar, para que dicha implementación sea lo más fácil posible. Finalmente, a partir de las tareas, se crean las estructuras de datos que se van a usar en el programa, bien basándose en tipos abstractos de datos o en objetos. La característica diferenciadora es que en estas metodologías se tiene en cuenta la concurrencia antes que el modelo de datos. Veamos ahora las metodologías orientadas a objetos. La cualidad fundamental de las metodologías orientadas a objetos es que construyen el sistema desde un primer momento enfocado la atención sobre los datos, creando una red de entidades que se comunican llamadas objetos. Estas metodologías se han mostrado especialmente adecuadas en la definición de sistemas interactivos,
por lo que se adecúan bien a los sistemas de tiempo real. Hay dos modelos de concurrencia en los diseños orientados a objetos: el modelo de concurrencia implícito y el explícito. En el implícito se supone en las primeras fases del diseño que cada objeto es una unidad concurrente de ejecución y los análisis se hacen en función de esa suposición. En las fases finales, el modelo de concurrencia se concreta en función de las posibilidades que ofrezca el sistema subyacente. En el modelo explícito, los objetos se agrupan desde un primer momento en procesos, que son los elementos concurrentes. De entre estas metodologías destacamos el HRT-HUD, Octopus y RUM, que describiremos a continuación. HRT-HUD surge como una extensión de HUD para incorporar los aspectos no funcionales de los sistemas de tiempo real. HRT-HUD complementa las fases que considera habituales en otras metodologías de desarrollo de software: definición de requisitos, diseño estructural, diseño detallado, codificación y pruebas, para evitar que los aspectos claves en los sistemas de tiempo real se aborden demasiado tarde. Para construir el sistema se describen compromisos, cada vez más específicos que no se puedan modificar en niveles inferiores. Las obligaciones son los aspectos no cubiertos por los compromisos y que el nivel inferior debe resolver. Este proceso de transformación de obligaciones en compromisos para el siguiente nivel está frecuentemente limitado por las restricciones que impone los niveles inferiores. Estos tres elementos influyen en gran medida en el diseño estructural. En el diseño de la parte lógica de la arquitectura se suele tratar aspectos funcionales y es en general independiente de las restricciones del entorno físico. La parte física de la arquitectura tiene en cuenta los requisitos y otras restricciones y se encarga de los aspectos no funcionales. La arquitectura física es la base de los análisis de los requisitos no funcionales. Una vez que se hayan llevado a cabo el diseño detallado y la implementación, la arquitectura física es un refinamiento de la lógica, aunque ambos se van desarrollando en un proceso iterativo y concurrente. Una vez terminado el diseño estructural, se procede a realizar el diseño detallado, sobre el que habrá que hacer nuevas estimaciones de tiempo de respuesta del código conseguido, para ver si se sigue cumpliendo el análisis de planificabilidad que se hizo en el diseño de la arquitectura física, generalmente con tiempos estimados de manera menos precisa. En el diseño de la arquitectura lógica, solo se permite un conjunto concreto de objetos: activos, pasivos, protegidos, cíclicos y esporádicos. Cada tipo está restringido a varios aspectos, como el tipo de llamadas que puede hacer o la concurrencia interna para facilitar el análisis. La fase del diseño físico lleva a cabo la aplicación de los elementos definidos en la arquitectura lógica a los elementos físicos sobre la que se construirá el sistema. Para realizar los análisis necesarios sobre las características no funcionales, hace falta que el diseño se haya hecho de forma que permite el análisis y que se puedan conocer las características temporales de la plataforma sobre la que se ejecutarán.
En esta fase se han de realizar tareas de ubicación de objetos, planificación de procesos y redes y dependabilidad, incluyendo las cuestiones relativas al manejo de errores. Los elementos del diseño se representan gráficamente mediante objetos similares a los de HUD. La única diferencia es que incluye nueva información sobre el tipo de objeto que es. Los objetos distinguen entre la interfaz y su implementación interna y pueden descomponerse a su vez en objetos más simples. Los requisitos no funcionales se expresan a través de atributos de tiempo real que indican cuestiones como el periodo, plazos temporales, etc. Veamos ahora Octopus. Como Octopus es una metodología basada en otras dos metodologías previas, OMT y Fusión, que ha intentado mantener las partes positivas de ambas y añadir los elementos necesarios para el desarrollo de sistemas de tiempo real. Octopus tiene modelos estructural, funcional y dinámico a nivel de sistemas, subsistema, clases y objetos. Estos niveles de abstracción se reparten entre las diferentes fases de requisitos, de arquitectura de sistema, de análisis de subsistemas, de diseños de subsistemas y de implementación de subsistemas. RUM, Real Time Object Oriented Modeling, es otra metodología de desarrollo orientada a objetos y, según sus autores, cubre las deficiencias de otras metodologías anteriores para el desarrollo de sistemas de tiempo real. Para ello se centra en desarrollar sistemas de este tipo, incluyendo un conjunto básico de elementos de diseño suficiente para describir adecuadamente los sistemas de tiempo real, pero sin querer ser una metodología demasiado genérica para mantener su utilidad y evitar que sea demasiado complicada. RUM puede usarse para crear un modelo ejecutable orientado a objetos de un sistema de tiempo real y para soportar estrategias comúnmente usadas en la construcción de modelos. El elemento básico de los modelos de RUM son las clases de actores, que representan un conjunto de objetos con características y funcionamiento comunes. Estos objetos u actores son instancias de las clases de actores y representan máquinas lógicas independientes y que funcionan concurrentemente. Bien, hasta aquí hemos culminado la parte usada en el texto o manual de referencia. Ahora vamos a pasar a otra fuente de referencia donde vamos a aprender más sobre el desarrollo de sistemas de tiempo real. Teniendo como referencia la presentación de Juan Antonio de la Puente, vamos a hacer una revisión de los diseños de sistemas de tiempo real. Vamos a concentrarnos en los aspectos de un sistema. Aquí 4 aspectos importantes: funcionalidad, arquitectura, concurrencia e implementación. La funcionalidad es la relación entre entradas y salidas. La arquitectura son componentes definidos por sus interfaces. Concurrencia y tiempo real. Estamos hablando de hebras, sincronización, planificación y análisis temporal. Implementación, código de aplicación, plataforma, middleware, etc.
Acá tenemos ejemplo de un modelo funcional. Los modelos funcionales, ¿no? Tienes dos variables y mediante una función obtienes otra. Es programado acá en Pit. Puede haber dentro del modelo funcional un modelo continuo, el cual se encuentran funciones y por supuesto ahí un característico de un continuo es una integral. Y también tenemos los modelos discretos, ¿no? Para ejecutar para cada h. Hablemos del diseño arquitectónico. En una primera etapa se modela un sistema como un conjunto de componentes y cada componente se define por sus interfaces. Una interfaz se define como un conjunto de operaciones o métodos. Entonces tienes las Providence Interface, PI, que son operaciones que otros componentes pueden efectuar con el componente. Y Recurrent Interface, RI, son operaciones de otros componentes que el componente necesita invocar. Las operaciones pueden ser atributos o restricciones. Los elementos funcionales se insertan en componentes. Veamos los componentes e interfaces. Tenemos aquí una interfaz, es una lista de operaciones parametrizadas. Un componente puede tener varias interfaces, PI o RI. Para componer dos o más componentes, sus PI y RI deben ser compatibles. Componentes y funcionalidad. Tenemos aquí entonces un sistema donde tenemos pues un sistema que está controlado por una temperatura y tenemos varias puertas de salida y de control. Tenemos concurrencia y tiempo real. Entonces tenemos aquí un control, una referencia, un conjunto de referencias y bueno, cómo se consigue la variable, ¿no? Estos son los símbolos. Componentes de bajo nivel. Hablemos de los componentes de bajo nivel. Representan objetos que se pueden implementar directamente en términos de la plataforma de ejecución, hebras periódicas y esporádicas, objetos de datos, etc. La estructura básica es un arquetipo, ¿no? Componentes que tiene pues un protocolo de sincronización y un componente funcional. Los arquetipos. Los arquetipos son abstracciones comunes en sistemas de tiempo real. Los arquetipos, entonces podemos ver aquí como si fuera un cabecero, ¿no? Ese es un arquetipo, componente. Luego están las tareas periódicas y esporádicas, los datos compartidos por varias tareas y la abstracción de datos. Componentes cíclicos. Estos no ejecutan una actividad a intervalos regulares. Es decir, ejecutan actividades a intervalos regulares como tributos, periodos, plazos, etc. No tienen OBCS, excepto con ATC. No tienen interfaz PI, excepto operaciones de ATC, transferencia síncrona de control, eso es ATP, o ATC, perdón, pero pueden tener RI. Componentes esporádicos. Ejecutan una actividad cuando ocurre un suceso externo o interno. Componentes protegidos. No tienen flujo de ejecución propio, pero pueden controlar cuando se ejecutan sus operaciones. Abstracción de datos compartidos, operaciones en exclusión mutua, restricciones de sincronizaciones adicionales. Componentes pasivos. Entonces, acá tenemos un componente pasivo, proviene del flujo de ejecución
propio ni control sobre cuando se ejecutan sus operaciones OBCS, ¿no? Abstracción de datos y operaciones. Las operaciones se ejecutan cuando se invocan, eso es lo que determina que sean componentes pasivos. Solo se puede invocar sus operaciones desde un único objeto activo o protegido, ¿no? Entonces sigue siendo un componente pasivo. Proceso de desarrollo en V. Ustedes pueden ver por qué se le llama V, ¿no? Entonces empiezas por el análisis de requisitos, el diseño arquitectónico, diseño detallado, realización, pruebas de unidades, pruebas de integración, pruebas de sistema. En eso consiste todo el proceso de desarrollo en V. Inconvenientes. Muy rígido, difícil modificar el sistema si es necesario. Las pruebas se hacen al final, es costoso corregir los fallos. Mejor un proceso iterativo, comprobación en todos los modelos, herramientas de ayuda. Ejemplo, control de una mina. Descripción general, el agua que brota en el pozo de una mina se recoge en una arqueta. Se trata de diseñar un sistema de control que mantenga el nivel de la arqueta entre unos límites o accionando una bomba. El sistema supervisa otros parámetros ambientales. La bomba no debe funcionar con niveles de metano altos por riesgo de explosión. Acá tenemos los dispositivos de entrada y salida, ¿no? Tenemos un sistema de control y tenemos por acá, por ejemplo, el sensor de cantidad baja de agua, sensor de cantidad alta, sensor de flujo de agua, motor que salta, ¿no? El emisor, sensor, el flujo de aire, etc. Requisitos funcionales. La bomba tiene un requisito. Tiene parámetros iniciales, tiene un operador y tiene un registro. Requisitos temporales, periodos y plazo de los sensores. Tenemos el carbono, el metano, ¿no? Tiene monóxido de carbono, metano y ventilación. Periodo nominal 100 milisegundos. Para los manejadores de los sensores de metano y etano se usan desplazamientos de periodos y la lectura dura 40 milisegundos en total. Caudal de agua, nivel de agua. Todos esos representan los requisitos temporales, periodos y plazos de los sensores. Muy bien, hemos culminado el tema 1 de la unidad 2. Nos estamos viendo en el siguiente tema. Hasta entonces.